te va a salir en pantalla. La cámara 3 ahorita. CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea de viernes 18 de mayo de 2012. Gracias por su fiel sintonía. Un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través de la prensagráfica.com. También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Este día haremos una reflexión sobre el tema cultural, un tema cultural. ¿Sabía usted que los museos tienen su propio día de celebración? Pues déjenos contarle que este 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una actividad que se realiza desde 1977 y que es el resultado de la 12ª Asamblea General del ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos en Moscú. Para conversar sobre los temas que hemos planteado, nos acompaña en nuestros estudios el arquitecto Gustavo Milán. Él es el director de Patrimonio Cultural de El Salvador, desde luego pertenece a la Secretaría de Cultura de nuestro país. Arquitecto, bienvenido, un gusto. Un gusto. Bueno, para comenzar, quisiera que nos explicara un poco del porqué de un Día Internacional de los Museos. Bueno, uno acostumbra escuchar mucho hablar. De hecho, este día en particular tengo la impresión de que ha tenido poco realce, poco énfasis o divulgación, no sé, aquí en El Salvador. Y uno siempre escucha hablar del Día de la Mujer, el Día del Trabajo y tantos días más. Pero ¿por qué el Día Internacional de los Museos? Sí, precisamente el Día Internacional de los Museos es un día relevante para los esfuerzos, para dar a conocer los esfuerzos de divulgación, conservación de la cultura y el patrimonio, ¿no? En nuestro país, ciertamente este día ha pasado históricamente como un día que se le ha conocido relativamente poco, pero es un día muy relevante precisamente porque tenemos una historia de museos que vale la pena dar a conocer, precisamente desde finales del siglo XIX, aproximadamente 1886, se crea el Museo Nacional de Antropología, hoy doctor David J. Guzmán, ¿verdad? Y desde entonces tenemos toda una historia vinculada a la tradición museística en nuestro país. Precisamente es alrededor de la mitad de la década de los 70 del siglo pasado, 1975-76, que se crea un segundo museo relevante del Estado, que es el Museo Nacional de Historia Natural, ¿verdad? Y posteriormente, en la década de los 80 y principios de los 90, se van creando los demás museos de la red de museos, ¿verdad? Tenemos los museos de sitio en los parques arqueológicos, el Museo Regional de Oriente, el Museo Regional de Occidente. Entonces se va conformando toda una red de museos como parte de esta tradición museística de El Salvador. Ahora, ¿cuál es como el patrón que se sigue en El Salvador o cuál es la réplica que nosotros hemos tomado? Es decir, me imagino que hay modelos de modelos, pero luego, ¿cuál la influencia más bien, digamos, que tenemos en el país? Sí, en el caso de los museos del Estado, la influencia fundamental es la de los museos antropológicos, de antropología, con un énfasis fundamental en el tema arqueológico. Ciertamente nuestros museos de la red de museos nacionales, ¿verdad? Encontramos por sobre todo el MUNA como gran referente, ¿verdad? Que es un museo de antropología, pero que tiene un énfasis importante en el patrimonio arqueológico. Y luego los demás museos de la red de museos nacionales precisamente hacen un énfasis importante en el tema arqueológico, están muy ligados a nuestro patrimonio arqueológico, a nuestros sitios arqueológicos, y es así como puede encontrar museos en Joya de Serén, en San Andrés, en Tazumal, Casablanca, ¿verdad? Claro. Ahora, arquitecto, ¿se puede concebir un mundo o un país sin museos? Yo diría que no, que efectivamente sería difícil concebir un país sin el museo, entendiendo el museo como un punto de encuentro de nuestro acervo cultural y patrimonial, ¿verdad? Pero también como un punto de divulgación y difusión de nuestra cultura, nuestras identidades, nuestra diversidad cultural e identitaria, en este caso la gran diversidad salvadoreña, ¿verdad? En términos de identidades, y de alguna manera también como un punto de difusión hacia la juventud, hacia las nuevas generaciones que vienen. Y por qué no decirlo también, el museo, sobre todo ahora, también se puede concebir como un sitio a partir del cual, además de identificarnos con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, también vamos tratando de divulgar y de fomentar la creatividad, el conocimiento en el más amplio sentido posible, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo diría, creería que es imposible poder concebir
una sociedad democrática avanzada como la nuestra sin un sistema de museos y sin la presencia de redes de museos, no solo del Estado, porque ese es el otro curso importante. A partir de la década de los 90, tras la firma de los acuerdos de paz, empiezan a generarse museos de origen privado, pero también museos comunitarios y museos locales, ¿verdad? Y eso es normal, de que puedan haber museos de carácter privado. A veces uno llega a pensar de que lo ideal sería que sean no necesariamente privados, sino que estatales y que sean abiertos a todo el mundo. Pero ¿cómo se maneja eso? Claro, precisamente lo que planteamos es que la gestión del patrimonio y la cultura no puede ser un monopolio exclusivo del Estado. Tiene que haber efectivamente participación de la ciudadanía de una manera u otra. Entonces los museos privados, como ejemplos de museos gestionados privadamente, usted encuentra el Marte, por ejemplo, el Museo de Arte, pero que está evidentemente abierto al público. Igual encuentra usted museos comunitarios y locales. En Cacaopera, el año pasado, hemos apoyado la creación de un museo comunitario. En Suchitoto, en el Centro Arte para la Paz, encuentra también un museo como expresión comunitaria de su historia y su identidad. Es muy importante la creación de estos museos gestionados desde la sociedad civil, ¿verdad? Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero que enfaticemos un poco más sobre el tema de esto de ¿para qué sirve un museo a la sociedad? Ya usted nos comentaba un poco, pero uno piensa, bueno, es que sin un museo es como perder la memoria. Dejo plantear la idea, vamos a una pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día nos acompaña en nuestros estudios Gustavo Milanes, el director de Patrimonio Cultural de El Salvador, a propósito de que estamos celebrando este día, el Día Internacional de los Museos. Decíamos, su actividad que se realiza desde 1977. Gustavo, explíquenos un poco. Le decía en el segmento pasado, por ejemplo, el tema de un museo se puede considerar como una especie de memoria histórica, memoria documental. Sin museos sería perder parte de nuestra memoria. Sí. Justamente, diríamos que los museos podemos verlos también como contenedores de nuestra memoria, de parte de nuestra memoria, de parte de nuestro legado, ¿verdad? Y precisamente una de sus funciones fundamentales es esa, la de poder albergar aquellos elementos que nos vinculan de alguna manera con nuestro pasado, pero también, por sobre todo, poder entender cómo esos elementos que nos vinculan con nuestro pasado potencian nuestro futuro y se articulan, o podemos, a partir de nuestro pasado, tender puentes hacia el futuro, ¿no? Y ese es, diría yo, uno de los retos más grandes que enfrentan los museos actualmente, el poder ir creando esos puentes, el poder ir potenciando en la población joven que los visita, porque por sobre todo nuestros museos de la Red Nacional de Museos, la población que fundamental les visita es población joven, ¿verdad? Jóvenes estudiantes, niños, adolescentes, etcétera. Entonces, es ahí uno de los retos fundamentales, el ir logrando poco a poco que nuestra población vaya viendo, además del acervo que hay ahí, los vínculos que hay con el futuro que podemos ir construyendo. Ahora, ¿hay más visitas en los museos en El Salvador? ¿Ha incrementado eso? ¿A partir de qué momento? O sea, ¿es porque hay más énfasis, por ejemplo, ahora en las currículas educativas, se exige más a los jóvenes estudiantes? ¿Qué es lo que está ayudando más a esto? Claro. Hay precisamente elementos como el aumento de la visita por parte de estudiantes,
pero también hay un aumento en la visita por parte de la población en general, turistas nacionales y extranjeros, ¿verdad?, que visitan nuestros sitios, porque como lo decíamos hace unos minutos, muchos de los museos están en los sitios arqueológicos. Entonces, en la medida en que los turistas van aumentando la visitación hacia los sitios arqueológicos, evidentemente también aumenta la visita hacia este tipo de museos, ¿verdad? También hay factores como la renovación de las salas, por ejemplo, que va permitiendo que la gente vaya encontrando elementos novedosos a medida que visita el museo, ¿verdad? Si lo visitó hace 3 años, 4 años, en la visita que pueda hacer ahora va a encontrar elementos nuevos. O sea, no solo de mover del lugar las piezas, sino, piezas arqueológicas, sino que hacerlo más interactivo. Hacerlo un poco más interactivo, ir modificando y actualizando los contenidos, por ejemplo. Ese es uno de los retos y de los trabajos sobre los cuales estamos, o las líneas de trabajo sobre las cuales estamos avanzando. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología estamos preparando la renovación de la Sala de las Migraciones y Asentamientos Humanos, con esa lógica de hacerlo un poco más interactivo, que de alguna manera comunique mejor su contenido hacia la población, ¿verdad?, hacia los distintos estratos, ya sea usted una persona muy familiarizada con la visita a los museos, que pueda salir feliz, informado, pero también si se trata de un joven, un adolescente, también pueda tener contenidos que de alguna manera le sean de gran valor, pero por sobre todo los pueda entender e interpretar con relativa facilidad. Hay mucha visita de extranjeros en los museos en El Salvador. Tenemos, ¿Qué es lo que más demandan los extranjeros cuando visitan un museo? Por tenemos, ejemplo, para que ustedes puedan ir respondiendo a ese tipo de demanda, no solo también a la exigencia local. Claro. Tenemos una importante cantidad de visita de extranjeros en nuestros museos, ¿verdad? Y ciertamente les interesa mucho aquello que está vinculado a nuestra tradición, a nuestras tradiciones culturales, a nuestro patrimonio arqueológico. Nos visitan muchos extranjeros precisamente para conocer un poco más de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestros sitios, por ejemplo, de la cultura, particularmente en los últimos años, todo el tema de la tradición precolombina ha de alguna manera ido ganando más énfasis, más auge, ¿verdad? Mucha gente nos visita precisamente para esos temas, para familiarizarse un poco más con nuestras tradiciones precolombinas, pero también tenemos una importante visita asociada precisamente a nuestras tradiciones, a nuestro pasado más reciente, por ejemplo, ¿verdad? También hay mucho interés en el patrimonio religioso, por ejemplo, en la imaginería religiosa. Precisamente en el Museo Nacional de Antropología, el año anterior se ha reabierto la Sala de la Religión y este es uno de los espacios más visitados, ¿verdad?, en los museos. ¿Qué se muestra en la Sala de la Religión, por ejemplo? Hay un recorrido, se puede hacer cuando visite la Sala de la Religión, hay un recorrido desde, de alguna manera, las expresiones de la religiosidad precolombina, de nuestros pobladores y precolombinos, hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces hay un panorama completo, diría yo, de la evolución de nuestra percepción sobre la religiosidad, desde la época precolombina, pasando por la colonia, el periodo republicano, hasta la época contemporánea, ¿verdad? Eso es lo que puede encontrar en la sala. Ya, todo este esfuerzo en el tema de los museos, ¿ustedes lo articulan de alguna manera con el Ministerio de Turismo del país? Sí, justamente somos parte, la Secretaría de Cultura forma parte de la Junta Directiva de Corsatur, y en esa lógica buscamos de ir articulando esfuerzos. Por ejemplo, este año estamos desarrollando en el sitio arqueológico de Joya de Serén, precisamente donde tenemos además el Museo de Sitio de Joya de Serén, que es famoso por el temazcal, ¿verdad? Entre otras cosas. Precisamente ahí, junto con Mitur y Corsatur, vamos a construir una réplica del temazcal en una de las áreas exteriores del sitio, precisamente para que la gente además pueda tener la vivencia más cercana, no solo observar el sitio desde lejos, sino también poder acercarse y vivenciar de manera directa cómo funcionaban estos espacios, ¿no? Entonces, ejemplos como ese de cooperación hay diversos entre Mitur, Corsatur y la Secretaría de Cultura. Cuando se organiza, por ejemplo, la visita, bueno, tenemos, por ejemplo, cuando el Ministerio de Turismo recibe turismo, gente que llega a través de excursiones, atracan en el puerto de Cajutla. ¿Ustedes articulan todas esas visitas también para que la gente pueda visitar, por ejemplo, Santa Ana, la zona occidental? Efectivamente, hay un esfuerzo para articular las visitas y en ese marco estamos haciendo una cosa muy interesante, diría, para aprovechar y potenciar al máximo
estas visitas de turistas extranjeros a sitios de gran interés cultural y patrimonial. Estamos en el esfuerzo de capacitar, de formar a formadores de guías turísticos locales y a partir de ahí ir capacitando a pobladores de las comunidades, por ejemplo, pobladores de la ciudad de Santa Ana, que tiene, además de contar con el Museo Regional de Occidente, tiene un enorme valor patrimonial y cultural en la ciudad como tal. Entonces estamos en el esfuerzo de formar a ciudadanos locales que puedan fungir posteriormente como guías para estos turistas que les visitan. Ya. Me gustaría que nos hablaran en el próximo segmento de la parte financiera. ¿Cómo se sostiene un museo? Porque esa parte es bastante cara. A veces uno ve los ingresos dependiendo, claro, el poder adquisitivo de la persona. Uno dice si eso puede estar barato, puede estar caro, pero ¿cuánto le significa, por ejemplo, a patrimonio cultural el mantenimiento de estos lugares de tal manera que sean también accesibles para la gente de todos los niveles? Vamos a una pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Hay una parte que, bueno, siempre es sensible y tiene que ver con el área financiera, es decir, para el ingreso, pero cuánto lo que le capitaliza, se me hace que es un poco difícil de que un museo pueda sobrevivir acá en este país exclusivamente con los ingresos que paga la gente. O sea, ¿cómo hacen entonces para mantener un museo abierto y que esto también sea de alguna manera sostenible? Claro. Ciertamente los museos de la Red Nacional de Museos se busca que sean lo más accesibles posibles al público en general. Entonces el costo de las entradas es, diría yo, bastante simbólico ciertamente no se logra mantener el museo únicamente por el costo, por lo que se puede recolectar con el ingreso de la gente. Y no ese es el objetivo, diría yo, tampoco. Para mantener los museos hacemos actividades diversas, ¿verdad? Tenemos instalaciones las cuales arrendamos, en el caso del museo, por ejemplo, del MUNA, del Museo Nacional de Antropología, arrendamos el auditorio, arrendamos distintos espacios para actividades y a partir de ahí vamos financiando también el dinero, los fondos que se recogen con este arrendamiento van a un fondo especial, un fondo de actividades especiales que luego permite la reinversión en las mejoras en infraestructura en los museos, ¿verdad? Ciertamente con ello no es suficiente. Entonces, por eso estamos también desde hace bastante tiempo atrás y ahora con más ímpetu, con la mirada puesta en ir tejiendo, en ir articulando esfuerzos con la sociedad civil, precisamente para ir buscando de alguna manera que los actores locales puedan vincularse a los procesos asociados a la promoción cultural que están detrás de los museos, ¿verdad? Y de alguna manera también ir generando dinámicas que permitan la sostenibilidad de los mismos. ¿Cuál es el presupuesto asignado solo para la parte de museos? Fíjese que la Secretaría en general tiene un presupuesto, diríamos, limitado. Y dentro de las limitaciones de ese presupuesto que tenemos, todavía, diría, hay una limitación un poco mayor con el monto asignado al mantenimiento de los museos. Pero ciertamente esas limitantes las tratamos de cubrir precisamente con lo que explicaba hace unos minutos, con los ingresos que podemos generar a partir de las actividades complementarias que se desarrollan en los museos, ¿verdad? Para darle una idea, por ejemplo, el funcionamiento de un salón en
uno de los museos más grandes, o el museo más grande en el MUNA, usted se puede familiarizar con que hacer funcionar el auditorio por una hora le cuesta alrededor de $1.500, por ejemplo, cuando tiene todo el equipo armado, todo montado, ¿verdad? Y eso nos puede dar un parámetro de la inversión importante que significa toda la red de museos. ¿Hay proyectos de expansión de lo que ya se tiene o cómo está en términos de la situación económica? Sí, en este momento precisamente reconociendo que la situación económica no es la más bonancible, lo que estamos haciendo es enfocarnos en, por un lado, dinamizar los museos, que es la actividad fundamental hacia la cual estamos apostando en este momento, ¿verdad? Estamos caminando hacia que los espacios del Museo Nacional de Antropología, por ejemplo, que se pueden dinamizar, que su naturaleza lo permite y que fueron concebidos desde un principio de esa manera, puedan ahora ser dinamizados, podamos tener actividades culturales, por ejemplo, en él, ¿verdad? Estamos buscando y hemos abierto ya un espacio importante que es la antigua Casa Presidencial, la ex Casa Presidencial en San Jacinto, ¿verdad? Bajo la lógica de convertirla en un museo, el museo que albergue la Pinacoteca Nacional, pero también un centro cultural. Ese es quizá de todos el espacio hacia el que más estamos apostando en esta gestión para poder extender nuestra red de museos. En los demás, amén de este museo que buscamos de abrir en la ex Casa Presidencial, lo que estamos tratando de hacer es dinamizarlos, renovar sus exposiciones permanentemente, ¿verdad? Que es uno de los retos más grandes que tenemos. Arquitecto, el hecho de que toda el área de Secultura haya pasado como tal a depender directamente de Casa Presidencial, ¿no les ha limitado? Yo diría que no. Naturalmente, cada estructura orgánica de alguna manera, o bueno, más bien la estructura básica que existía cuando todavía éramos con cultura, se ha mantenido tal cual, ¿verdad? Entonces la estructura básica sigue funcionando. Más que limitarnos, ahora tenemos acceso a otras áreas, a otras posibilidades que antes no teníamos. Y cito el ejemplo, por ejemplo, de San Jacinto. San Jacinto, con la ex Casa Presidencial, se llevan años de quererlo abrir y finalmente ahora por vez primera, le hemos podido abrir al público, ¿verdad? Lo hemos abierto a lo largo de todo el mes de abril y esperamos hacia el final del año poderlo abrir de manera permanente. De acuerdo, vamos a otra pequeña pausa. Vemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Arquitecto Milán, a esta administración le quedan básicamente 2 años, es decir, me refiero a la administración Funes. Claro. Igual a ustedes, desde luego, pues, o sea, Claro. partiendo de que ustedes terminan el periodo hasta 2014. ¿Qué es lo que esperan trabajar en lo que queda de estos 2 años? Le pregunto porque también ha habido cambio a nivel de la Secretaría de Cultura, hubo esos relevos, usted en marzo también sustituyó a alguien más, a Ramón Rivas. Entonces, ¿qué hacer en estos 2 años que quedan? ¿Qué tanto se puede hacer? Claro. Ciertamente lo que se está haciendo es darle continuidad a los elementos claves o las apuestas claves con las que ya veníamos trabajando desde el inicio de la gestión. Y lo que estamos haciendo ahora es poner énfasis en puntos específicos.
Para ponerle un ejemplo, le mencionaba el tema de San Jacinto, por ejemplo, es un tema en el que ya se venía trabajando y ahora nosotros simplemente estamos poniendo el énfasis con el objetivo de que podamos abrirlo al público, la ex Casa Presidencial convertida en este museo que albergará la Pinacoteca y Centro Cultural hacia el final del periodo, ¿verdad? Es una de las metas que tenemos como metas fundamentales y para las cuales hemos obtenido el apoyo de la cooperación italiana precisamente para poder hacer realidad esto. Pero también, por el otro lado, sabedores de que tenemos un periodo corto, mucho del esfuerzo que estamos haciendo está enfocado en fortalecer la institucionalidad propia, en este caso de la Dirección de Patrimonio. Ya que hemos hablado del tema de museos, una de las debilidades fuertes de los museos históricamente ha sido la gestión de las colecciones, ¿verdad? El manejo de colecciones, esa ha sido una de las debilidades fuertes. Solo en el Museo de Antropología tenemos la Colección Nacional de Arqueología, la Colección Nacional de Etnografía, la Colección Nacional de Historia. Entonces lo que estamos haciendo ahora es fortalecer la institucionalidad para de alguna manera poder dejar estructuras fortalecidas que permitan hacer que los museos y todo lo demás que tiene que ver con patrimonio funcione de la mejor forma posible y se pueda gestionar de la mejor forma posible. Ahora, en el tema de la cultura es difícil hablar de autosostenibilidad. Tiene que ser todo esto bajo el concepto también de una especie de, ¿qué sería? La parte de subsidio del Estado. Ciertamente creo que hay un componente inevitable de responsabilidades del Estado, pero tampoco creemos que debe de dejarse la gestión del patrimonio y de la cultura como tal como un monopolio estatal. Más bien debe ser como una actividad que es monopolizada por el Estado. Más bien debe buscarse, y hacia ello estamos abocados, tender puentes hacia la ciudadanía, hacia actores locales. Y hay ya experiencias importantes en ese sentido. En Santa Ana, por ejemplo, tenemos la experiencia de Apaculsa, que durante 26 años es una organización de ciudadanos en pro de la gestión y protección de su patrimonio cultural, que a lo largo de 26 años ha venido trabajando desde la ciudad, pero también con el apoyo del gobierno central para la protección de su patrimonio. En Santa Ana siguen ellos administrando el teatro. Ellos ahora administran el edificio en donde estuvo originalmente el Club Atlético, en el centro de Santa Ana. Ahí tienen su sede, tienen montado un centro cultural, ¿verdad? Administran el inmueble, pero además, a través del programa de transferencia de recursos, se les transfieren recursos para poder ir haciendo la restauración del inmueble. Y poco a poco va avanzando la restauración. Ese es un ejemplo modélico, diría yo, de alternativas que hay de cogestión de alguna forma. O sea, no ha habido debilitamiento de este modelo. Es decir, de la facilidad para que los actores sociales privados se involucren de manera más activa. Yo pensaría que no, que al contrario, lo que estamos haciendo ahora es tratar de tender los puentes precisamente para que los actores privados se vayan involucrando de manera más activa, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Fundar, por ejemplo, la Fundación Nacional de Arqueología, que coadministra el sitio arqueológico de Cihuatán, pero también hay que aclarar y decir que no solo hay que buscar, y ese es uno de nuestros énfasis, no solo buscamos establecer modelos en los cuales haya participación de los actores privados que tradicionalmente hemos encontrado más asociados a la gestión del patrimonio y la cultura. También estamos tendiendo puentes para que los actores sociales que tradicionalmente han estado más excluidos puedan irse vinculando. Por ejemplo, siempre en Santa Ana, en el marco del programa PATIC y junto al FISDL y la Alcaldía de Santa Ana, hemos trabajado a lo largo de los últimos 6 meses precisamente para que ciudadanos que provienen de comunidades urbanas tradicionalmente excluidas vayan vinculándose a la gestión del patrimonio. Y hemos logrado iniciativas interesantes sobre el Centro Histórico de Santa Ana, vinculando a estos actores, a estos ciudadanos que tradicionalmente han sido excluidos de este tipo de procesos. Tengo una curiosidad. Bueno, a veces uno por el trabajo, por la forma que tiene que relacionarse con mucha gente, a veces uno ha tenido oportunidad de visitar casas de alguna gente conocida en este país que tienen verdaderos museos, prácticamente museos, pero son muy privados, obviamente son familiares. Claro. ¿Ese tipo de cosas está debidamente regulado o cómo se aborda esa parte? Sí. Porque uno se queda pensando, ¿por qué esta pieza arqueológica que está en una vivienda X, en un hogar, en una familia X, no puede estar expuesta al público para que todo el mundo aprecie lo que se tiene de legado? Es decir, claro. ¿Cómo administrar ese tipo de situaciones? Claro.
La Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, que entró en vigencia hace casi 20 años, en 1993, estableció la posibilidad de que las colecciones privadas existentes pudiesen ser registradas, inventariadas y registradas, sin perder por ello, ¿verdad?, el derecho a la tenencia privada de las mismas, sino simplemente lo que se establece es la posibilidad de poderlas inventariar, registrar, de alguna manera certificar como elementos o colecciones de gran valor cultural, y a partir de ello poder establecer, y también por eso la importancia de los museos, poder establecer alianzas con los propietarios de estas colecciones para poderlas mostrar en los espacios con los que contamos. Ejemplo de esto es en el MUNA, hemos mostrado en más de una ocasión colecciones privadas que nos han sido prestadas para la exposición temporal al público. No puede haber una especie de expropiación. Fíjese que normalmente la ley de patrimonio lo que establece es que los bienes culturales que están en manos privadas pueden seguir siendo privados, ¿verdad? No se contempla la figura de una expropiación forzada de tales. Lo que sí se hace, lo que sí se contempla, y es una manera de proteger incluso a los mismos poseedores de las colecciones, precisamente el poderlas inventariar y registrar, para que en caso de hurto, robo, etcétera, pueda de alguna manera darse fe del valor del bien y poder hacer las gestiones necesarias para evitar el tráfico de este tipo. Pero debe ser difícil, es decir, cuando ustedes saben que en una vivienda, en una familia X tiene en posesión una colección privada, hay que hacer un allanamiento, o sea, es difícil. Por su cuenta, me imagino que hay familias que no van a decir nosotros tenemos esta colección. Dejo plantear la interrogante porque me están indicando que hacemos una pausa comercial. Volvemos. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, dejaba plantear la interrogante en términos de cómo hacer, pues, en la parte de aplicar la coerción, hay que hacer un allanamiento en algunos lugares que ustedes conozcan que hay colecciones privadas, o realmente funciona más la parte esa de un poco de convencimiento, porque bueno, si a una persona le demuestran que se puede llevar la colección, como dice usted, la pueden inventariar, queda registrada, pues, pero no sé, o sea, qué tanto la gente en términos generales acepta esa política, digamos. Sí. Ha habido cierta aceptación, porque la intención no es convertirnos de alguna manera en una suerte de policía del patrimonio que está encima de buscando estrictamente obtener estas piezas a la fuerza, de manera forzosa, usando métodos de alguna manera forzados, sino más bien lo que estamos buscando de hacer es promover precisamente la sensibilización para que este patrimonio se pueda ir divulgando, ¿no? En ese sentido, los métodos que permiten el que un propietario pueda presentar su colección y solicitar que se le inventaríe, que pueda ser registrada, han estado funcionando, y ha habido ya casos de propietarios que efectivamente se acercan a nosotros pidiéndonos que se pueda identificar, inventariar y registrar su colección, y que eventualmente incluso se traducen en el préstamo de piezas o de colecciones completas para poder ser exhibidas. ¿Cuántas colecciones privadas se tienen registradas? Fíjese que tenemos, diría yo, un número que probablemente sea menor aún que el total de colecciones privadas, precisamente porque nuestro país
si empezamos a ver, casi todo el suelo nacional es suelo con potencial arqueológico, buena parte del territorio. Hay lugares en los que usted empieza a excavar, porque va a ampliar, hacer una pequeña ampliación de su casa, empieza a excavar y de repente empiezan a aparecerle tiestos. Es lo que nosotros llamamos precisamente este tipo de hallazgos fortuitos, ¿verdad? En los que la persona que los encuentra, y en muchos casos van encontrando varios y van formando sus pequeñas coleccioncitas, es decir, hay colecciones grandes, pero también hay pequeñas colecciones, ¿no? Entonces, esos hallazgos, la persona que los encuentra es propietaria de estos bienes, pero lo que buscamos a través de la ley de patrimonio y de los modelos de gestión que impulsamos es precisamente que la gente pueda apersonarse con nosotros e inscribir de alguna manera el bien, que se le inventaría, que se le pueda certificar el valor del bien y que ellos puedan seguir gozando de él. A nivel internacional, los museos, más o menos, la política que hay sobre la parte arqueológica, ¿cómo se rige? Es decir, ¿está el elemento coercitivo o la ley es muy tajante? O sea, nadie puede tener colecciones privadas, ¿o sí se permiten bajo estas circunstancias? Sí, se permiten, digamos, coexisten ambos modelos, es decir, se permiten las colecciones privadas, pero también ciertamente el tráfico ilícito se combate, ¿no? Igual nosotros hacemos un esfuerzo de combate al tráfico ilícito. En ese marco, este mismo año, en julio de este año, tenemos programado realizar un encuentro centroamericano sobre prevención del tráfico ilícito, precisamente como una de las maneras de ir manteniendo, de ir fortaleciendo los mecanismos que tenemos para combate al tráfico. Pero ciertamente coexiste también la posibilidad de buscar incentivos, incentivar a los propietarios de las colecciones para que puedan inventariarlas y registrarlas debidamente. En el caso de algunas iglesias que tienen, bueno, hay santos de madera que son de hace más de siglo y medio, casi 2 siglos. En algunos casos se han perdido, se han extraviado parte de la indumentaria, por ejemplo, de un santo. ¿Cómo actúan ustedes en esos casos? ¿O cómo en los casos de las iglesias, el patrimonio de las iglesias, que es muy importante en este país, y me refiero concretamente a la Iglesia Católica, cómo administran esa parte? Claro. Precisamente la iglesia es uno de los actores fundamentales, ¿verdad? Y con ellos también estamos construyendo, y hemos venido construyendo desde años atrás, acercamientos para ir protegiendo el patrimonio. Con la misma lógica con la que hablamos hace unos segundos, se trata de que las iglesias puedan ir voluntariamente inventariando, identificando su patrimonio, inventariándolo, ¿verdad? Registrándolo, y hemos tenido buenos avances. Por ejemplo, este mismo año estamos en un proceso con la iglesia de Panchimalco para, a través del Centro de Capacitación para la Restauración y la Conservación, el cual tiene su sede en el MUNA y en la ciudad de Izalco, poder restaurar buena parte de la imaginería religiosa de la iglesia de Panchimalco. Y ya llevamos avanzado el proceso, ¿verdad? Por lo que usted menciona, de repente hay imágenes que han sufrido algún daño o el deterioro con el tiempo o la pérdida de algunas piezas. Nos hemos fortalecido y capacitado para precisamente poder acompañar a la iglesia en ese sentido para restaurar sus bienes, su imaginería religiosa. En el caso de Panchimalco, ¿es remodelación de la infraestructura o estamos hablando de las piezas que guardan ahí, que tienen ese significado? Se trata de la restauración y de las piezas que tenemos ahí de imaginería religiosa y de los altares mismos, ¿verdad? Hemos estado durante los últimos meses restaurando varias de sus piezas y a partir de principios de junio empezamos un proceso de restauración de los altares. De tal manera que hacia el final del año, como parte de los procesos que se impulsan desde el Centro de Capacitación para la Restauración, que además está empezando a formar a jóvenes para impulsar procesos de restauración, ¿verdad? Hacia el final del año esperamos poder contar con los retablos de la iglesia de Panchimalco completamente restaurados y relucientes. ¿El proyecto total de la restauración de Panchimalco, de la iglesia, cuánto le va a llevar entonces? ¿Cuánto tiempo les puede tardar? ¿Este año termina o no? Estamos programados para finalizar este año con la restauración de los retablos de la iglesia, ¿verdad? Esto forma parte de un esfuerzo impulsado a través de la cooperación italiana y el Instituto Ítalo-Latinoamericano, ¿verdad? Con ellos venimos trabajando desde hace un tiempo atrás y gracias al apoyo de ellos se ha podido crear el Centro de Restauración y es que ahora estamos trabajando en la iglesia de Panchimalco. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos después de esto.
El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, la fuga de piezas arqueológicas, o quizás para decirlo más concretamente, el robo de piezas arqueológicas, sobre todo que son extraídas en el país y llevadas, por ejemplo, para Estados Unidos, el control de esto, ¿cómo ha avanzado? ¿Hay más control en los aeropuertos o las salidas que tiene fronterizas por tierra en nuestro país o no? Claro, hay más control, desde hace varios años se vienen haciendo precisamente esta serie de seminarios de capacitación para prevenir el tráfico ilícito, y eso ha permitido poco a poco ir fortaleciendo a nuestro personal de aduanas, a nuestro personal de la policía, a la policía de turismo, a la fiscalía, por ejemplo, sobre los procedimientos a seguir para combatir el robo y tráfico ilícito de piezas arqueológicas. Y mantenemos esta política de desarrollo de seminarios de capacitación, trayendo especialistas internacionales, haciendo discusión a nivel centroamericano sobre cómo ir fortaleciendo estas redes de prevención del tráfico ilícito, ¿no?, entre las instituciones involucradas. ¿Ha habido devoluciones este año de piezas? ¿O de otros países, Estados Unidos, por ejemplo? Hemos tenido devolución de Estados Unidos el año anterior. Este año aún no ha habido una devolución de piezas como tal, ¿verdad? Sino que el año anterior tuvimos devolución de piezas por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que más extrae la gente o trata de sacar del país? Fundamentalmente diría yo que se trata de piezas arqueológicas y de piezas de imaginería religiosa, las piezas que más demanda tienen fundamentalmente. En esos casos, ¿cómo proceden cuando encuentran a alguien con una pieza de este tipo? Claro. Se procede en el caso de que se haga se identifique una pieza en aduanas. Quien procede en ese momento es aduana, ¿verdad? La aduana, la que hace el decomiso, y a partir del decomiso que establece aduana, se pide a la Secretaría de Cultura una verificación sobre el valor de la pieza. Una vez que se puede certificar el valor de la pieza, es aduana la que define el proceso a seguir. En este caso, si procede una denuncia a la Fiscalía o a la Policía, etcétera. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes, por ejemplo, cuando una familia en este país compra su propiedad, luego comienza a excavar? Usted me decía, este país prácticamente está sentado sobre sitios arqueológicos a nivel nacional. Entonces, pero ¿qué tal cuando alguien compra un terreno? Obviamente no sabe que hay piezas arqueológicas, pero de repente se encontró piezas. Claro. ¿Cuál es el consejo que le dan ustedes a esta persona que encuentra piezas? Sí, en esos casos, que son casos de hallazgo fortuito, lo que recomendamos es comunicarse con la Secretaría de Cultura, con la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural específicamente, informar del hallazgo. Nosotros enviamos a nuestros especialistas para que identifiquen el hallazgo. En la gran mayoría de los casos se trata de piezas que podemos recuperar en ese momento, que se entregan al propietario una vez se identifican, etcétera, ¿verdad? Que, como lo decíamos. Hay mucho voluntariado, es decir, de gente que de manera voluntaria decide entregar piezas. Hay mucha gente que de forma voluntaria decide entregar las piezas cuando, por ejemplo, en este tipo de hallazgos fortuitos, ¿verdad? Que son muy frecuentes, mucho más de lo que imaginaríamos, precisamente porque buena parte de nuestro suelo es un suelo con valor arqueológico. Entonces, ¿pero es devolución de la pieza o la persona se puede quedar con la pieza? ¿Cómo? La persona se puede quedar con la pieza. En esos casos, la ley establece esa posibilidad, ¿verdad?, de que la persona pueda quedarse con la pieza. También existe la posibilidad de que la pieza, por su valor, también pueda ser incorporada dentro de las colecciones nacionales, ¿verdad? Diríamos que ahí fundamentalmente... ¿No ocurre el temor de que de repente el pedacito de tierra que la persona ha comprado se encuentra con ese tipo de piezas y el temor a que vaya a ser declarado de patrimonio el terreno y perderlo? Es decir, ¿eso no lleva también un poco a que la gente actúe de otra manera? Sí.
Fíjese que hay, a pesar de que buena parte del suelo de nuestro país tiene potencial, tiene valor arqueológico, buena parte del mismo, pero también tenemos identificados las áreas dentro de todo ese suelo, las áreas más relevantes, las áreas que tienen más, porque precisamente no todo el suelo tiene un potencial homogéneo, sino más bien hay áreas con mucho más potencial y esas precisamente las tenemos muy bien delimitadas, bastante estudiadas, y es ahí donde normalmente podemos encontrar elementos de gran valor. En otras áreas ciertamente se encuentra potencial arqueológico, pero diríamos que con una relevancia menor, ¿verdad? En ese sentido, la preocupación de que, bueno, y mi lote, mi parcela pueda estar adquirido, puede estar en una zona con gran valor arqueológico, fundamentalmente se puede salvar esta duda, por ejemplo, haciendo la consulta siempre con la Secretaría de Cultura. Igual ahora en el proceso de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública estamos presentando la descripción general de las áreas con potencial arqueológico, precisamente como para ir orientando donde hay suelos con mayor interés y donde hay suelos que, si bien tienen relevancia, probablemente sea menor. Bueno, vamos a la pausa y hacemos el cierre entonces de la entrevista en línea. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Arquitecto, le estaba consultando en el corte comercial en el caso de Suchitoto, que uno conoce cómo está siendo administrado el municipio, el establecimiento de ciertas normativas especiales, lo que tiene que ver específicamente en la construcción. Usted me decía en el corte comercial, el modelo de Suchitoto, de lo que se está haciendo de transferencia de competencias a la municipalidad, no se está haciendo en otro lado todavía. Sí, el caso de Suchitoto es un caso relevante y de alguna manera que nos muestra un posible modelo a seguir, uno de los modelos que buscamos impulsar. En Suchitoto lo que se ha venido haciendo es que se fue preparando la definición de normativa específica para gestionar su patrimonio arquitectónico, su gran riqueza en términos de patrimonio arquitectónico, y una vez que se ha podido tener esta plataforma que nos permite, a partir de ella, poder hacer o poder facilitar que la municipalidad gestione su patrimonio edificado, ¿verdad? Y desde 2010 que firmamos un convenio con la municipalidad, en el caso de la ciudad de Suchitoto, ahí se dan los permisos de intervención directamente, con lo cual descentralizamos la gestión, pero también buscamos facilitar todo el trámite burocrático, que muchas veces se puede volver complejo. Hemos tratado de simplificarlo y ahí poderlo hacer localmente. ¿Cuánto le puede llevar a una persona que quiera remodelar una vivienda, que está dispuesta, que tiene el dinero para remodelar la vivienda y obviamente tiene que apegarse a nuevos patrones de construcción para conservar el diseño arquitectónico? ¿Cuánto tiempo le puede llevar? ¿No es demasiado engorroso? No, fíjese que hemos hecho un esfuerzo muy importante por ir simplificando esos trámites. Entonces, precisamente, el tiempo que puede tardar va entre 20 días a 30 días hábiles en el periodo más largo para la obtención del permiso de intervención en un inmueble. Depende también mucho de la naturaleza de los inmuebles. Hay que decir que la gran mayoría de los inmuebles son lo que nosotros llamamos inmuebles con una relevancia más bien local, ¿verdad? Y hay menos de los inmuebles que tienen una relevancia nacional muy alta. Para darnos una idea, por ejemplo, si nos pusiéramos en Suchitoto, por ejemplo,
La iglesia Santa Lucía es un monumento nacional con una gran relevancia, una relevancia de nivel nacional. Pero probablemente el inmueble o la vivienda, la casa de habitación de una familia típica de Suchitoto es relevante dentro de la localidad, pero no tiene una relevancia tan grande a nivel nacional y el trámite suele ser más expedito. Le consultaba en el caso de Panchimalco, no está recibiendo el mismo tratamiento. Sí, sucede que lo que estamos tratando de hacer es impulsar precisamente estos modelos que permitan descentralizar la gestión de los trámites asociados a los permisos de construcción en las áreas con valor cultural. Pero ciertamente es algo que vamos, digamos, construyendo las capacidades, el fortalecimiento institucional dentro de las municipalidades para que poco a poco estas municipalidades puedan ir asumiendo. Estamos dando avances en ese sentido con la Municipalidad de Santa Ana, ¿verdad? Hemos también hecho avances sobre la misma vía con la Municipalidad de Santa Tecla, Zacatecoluca también, que son municipalidades que han logrado ya irse fortaleciendo técnicamente como para poder ir asumiendo cada vez más esta gestión descentralizada. En el pasado, si no intervenían ustedes como Secretaría de Cultura, no había forma de tocar esos inmuebles. La alcaldía no tenía nada que hacer en ese caso. Sí, ciertamente desde que entró en vigencia la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, digamos que la institución fundamental es la Secretaría de Cultura, aunque también hay competencias municipales, ¿verdad? Precisamente la municipalidad es un actor clave en estos procesos de desarrollo local y en estos procesos que nos permitan ir gestionando de mejor forma el patrimonio edificado. ¿Cuántos municipios entonces se está avanzando? Me decía Suchitoto que tiene modelo total. ¿Santa Ana? Santa Ana, estamos trabajando con Santa Ana, con Zacatecoluca, hemos empezado a trabajar en esta vía, con Santa Tecla, y esperamos también ir avanzando con todo el área metropolitana de San Salvador a través de la Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador. ¿Y eso pasa entonces por crear un reglamento de manera coordinada, Secultura con el municipio, o ustedes crean toda la normativa y únicamente le transfieren la responsabilidad? No, es un esfuerzo coordinado en el que no solo llega Secultura, digamos, sino más bien Secultura apoya técnicamente, brinda el asesoramiento, pero desde lo local se va construyendo el entramado que va permitiendo este esfuerzo de descentralización, tanto en definición de normativas, ¿verdad? Requerimientos específicos para distintos tipos de proyectos, etcétera, que se van armando desde lo local, que es un poco el modelo que hemos impulsado en Suchitoto, desde donde localmente se fue definiendo con el acompañamiento de nuestra institución, pero localmente se fue definiendo el modelo de ciudad que los suchitotenses querían. Claro, para ir cerrando entonces, ¿hay alguna celebración específica por esto del Día del Museo? Vamos a tener actividad en los museos, tanto en el MUNA como en el Museo Regional de Oriente y en el Museo Regional de Occidente. Fundamentalmente son actividades formativas dirigidas a la niñez, adolescencia, pero también con un componente lúdico. En el MUNA vamos a tener un intercambio con jóvenes sobre la relevancia de los museos, pero también tendremos actividades lúdicas vinculadas a nuestro patrimonio, siempre dirigidas a niñez, a niños y jóvenes, ¿no? De similar manera vamos a tener actividades en el Museo de Oriente y en el de Occidente. Bueno, perfecto. Queremos agradecerle, se nos agotó el tiempo. Gracias, arquitecto, por haber estado con nosotros. Muy gentil, muy amable. Bien, esperamos que ustedes puedan disfrutar del fin de semana. Quiero nada más aclararles que a partir del próximo lunes yo no estaré con ustedes en la entrevista, sino que se quedará temporalmente en la conducción de la entrevista en línea Luis Laínez, su jefe de información de la prensa gráfica. Estaré fuera del país y regreso pronto para continuar con la entrevista, pero mientras tanto estarán bien atendidos siempre con temas de interés y de mucha relevancia a nivel nacional con nuestro compañero Luis Laínez. Nos vemos entonces en los próximos días.